Buen día con todos y todas. Es grato volver a conversar con los docentes de la Cayetano, como usualmente se dice, para contarles las experiencias, por un lado, de lo que podría ser la visión amazónica, según mi propio entender y recorrer, y lo voy a hacer desde la etnia que mejor conozco, o en todo caso, la que estoy mucho más cerca de ellos, que es la etnia quechua Lamas. Yo vivo en Lamas, San Martín, aunque en estos momentos, por razones muy especiales en mi vida, he vuelto por unos días al Cusco y estoy conversando con ustedes desde el Valle Sagrado de los Incas. Bien, entonces aquí dividiré mi exposición en dos aspectos. El primero estará vinculado a una suerte de descripción, reflexión sobre la Amazonía. Y en el segundo lugar, lo que voy a conversar con ustedes son los desafíos pedagógicos, los desafíos educativos que hemos venido observando en estos años que hemos estado aquí. Respecto al primer punto, uno de los aspectos que creo que conectan además con lo que va a venir, que es el tema del calendario, se refiere a los espacios de vida indígenas, ¿no? En la Amazonía hay 4 espacios de vida: en la casa, la chacra, el bosque y el agua. Estos espacios de vida, obviamente, en los diferentes grupos indígenas, que son 44 en la Amazonía, no se distribuyen de modo igual, ¿no? Hay comunidades más chacareras que bosquecinas, hay comunidades más bosquecinas que chacareras, y hay comunidades muy ligadas al agua y al bosque que a la chacra, ¿sí? Entonces esto no es uniforme en cada uno de las comunidades nativas de la Amazonía. Pero digamos, en términos, cuando uno va a elaborar y hacer una investigación sobre los saberes ancestrales, es importante tener en cuenta estos 4 espacios de vida, en primer lugar. Yo incluso les llamo 4 espacios educativos, ¿ya? Habida cuenta que en estos espacios se regeneran saberes haceres para recrear la vida de las propias comunidades. En la casa, usualmente lo que hace el poblador son actividades vinculadas a la cultura alimenticia, vinculados digamos, a esta cultura culinaria, que dependiendo del lugar es una cultura muy exquisita. Imagínense, nosotros hicimos una exploración para los quechua Lamas, donde hay una diversidad de frijoles única en la Amazonía, y hemos encontrado hasta 40 platos que basados solo en el frijol, ¿no? Claro, combinados con otras alimentos que salen de la chacra, del agua, del bosque. Entonces, la cultura culinaria tiene una impresionante diversidad y variedad, y deriva en gran parte de insumos que vienen de estos 3 espacios de vida: la chacra, el agua y el bosque, ¿no? Y en algunos momentos se come más, por ejemplo, del agua, especialmente en la época de las vaciantes de los ríos, más o menos a partir de junio, julio, agosto, septiembre. Son 4 meses en que gran parte de la vida culinaria se desarrolla sobre la base de lo que sale del agua, del pescado.
Mientras en los otros meses, por ejemplo, del bosque casi todo el tiempo, pero básicamente ahora esto está muy disminuido en las comunidades, pero carne de monte sale en general después del periodo casi de inmediatamente después del periodo de lluvias, cuando la fructificación después de las lluvias hace posible la alimentación de los animales, ¿no? Entonces, esta caza y las recolecciones están sujetas a los ciclos del bosque, que tienen que ver mucho con los ciclos climáticos, ¿sí? Entonces, la alimentación va sintonizándose con lo que viene de estos tres espacios de vida. En la casa, además, hay una cultura médica, una cultura de sanación bastante desarrollada. Lo que más se conoce son estas sanaciones que tienen que ver con la toma de plantas medicinales. Algunos le llaman plantas maestras y qué sé yo. Esto es lo más difundido en la Amazonía, ¿sí? Y ciertamente esto es así, y sobre eso en algún momento podemos conversar, porque también hemos publicado un texto que ha sido reeditado ahora por el Ministerio de Cultura, que se llama Retorno a la Naturaleza, y que tiene que ver mucho con la toma de plantas medicinales. Pero la cultura culinaria no solamente tiene que ver con el ayahuasca, tiene que ver con esta planta que más se conoce, ¿sí? A cada rato las familias sacan de su huerta una diversidad de plantas para curar y sanar a su familia de enfermedades vinculadas a los resfríos, a los problemas digestivos, que son cotidianos en la Amazonía. Entonces las madres lo que preparan es a cada rato hay preparados de toda naturaleza, y hay preparados de tipo permanente que hacen las familias indígenas. Nosotros hemos, con una institución acá, a la cual estoy adscrito, promovemos encuentro entre curanderos, también con madres de familia, para preparar remedios, que ellos los llaman. Y ahí hay un despliegue impresionante de plantas y sus cualidades para la sanación y la curación. Lo interesante de todo esto es que cada ingestión de plantas implica en general un diálogo con la planta, pero también con lo que voy a llamar las entidades que pueblan la cosmovisión indígena del hombre andino, ¿no? Así como en los Andes también uno observa relaciones con las huacas, con las deidades, en la Amazonía se toma una planta, pero también al tomar la planta se toma el espíritu de la planta, ¿no? El mundo de las deidades, de los espíritus en la Amazonía es tan vasta como existen plantas, y cada planta se toma, pero también se ingiere el espíritu de la planta. Entonces, esta ingestión tiene que hacerse en el marco de rituales, con la presencia de las abuelas y abuelos y algún conocido o conocida que ayuda a este proceso de sanación. Pero este proceso de sanación tiene como en general dos momentos muy importantes. Una limpia, y normalmente las plantas medicinales, hay algunas que sirven para limpiar el cuerpo. Y hay otro segundo momento, que hay plantas que sirven para curar el cuerpo. Entonces, este segundo momento implica dietas prolongadas, que normalmente implican que los niños y niñas, y en general los adultos, hagan lo que nosotros denominamos dietas prolongadas, que pueden durar semanas, dependiendo un poco de la desarmonía que el cuerpo tiene y de la manera como la cultura ve estas desarmonías. De esta
de esto es, quién sabe, una de las cosas que también más se ha escrito de la Amazonía. Todos estos procesos de curación, estos diálogos con los espíritus de las plantas, todo esto está bastante bien documentado. Pero es parte de lo que yo llamo la cultura de sanación. La otra cosa que se hace en la casa es las artesanas que llaman, y muchos lo denominan artesanías, que es la preparación de vasijas, ¿no? De todo lo que es la loza basada en las arcillas, en las diferentes arcillas, y que pues, según las propias culturas, hay unas culturas más alfareras que otras, particularmente aquí en la Amazonía, en los quechua-lamas. En cada fiesta, para cada fiesta se prepara una loza muy especial que sirve para esa fiesta en particular, ¿no? Y son las fiestas patronales, pero también son las fiestas familiares, las fiestas comunitarias, en las cuales se elabora lozas de diversos tipos. Hay algunas que sirven para la fiesta y otras que son de carácter permanente, como las tinajas y otras. En general, la cerámica es de uso ritual, pero fundamentalmente de uso doméstico, de uso cotidiano, ¿no? Y hay pues toda una tecnología descrita en numerosos textos también que hablan sobre la cerámica de las diferentes culturas indígenas de la propia Amazonía. La otra cosa no menos importante es el uso del algodón y de los diversos tipos de teñidos, de lo que son el tejido, no toda la textilería, que todavía uno puede ver, y lo que llama muchísimo la atención son los diseños asociados a la vida natural. Esta es otra cosa que se realiza dentro de la casa, ¿ya? Y lo que quiero decir es que todo esto, también hay construcción de casas, puedo seguir hablando del abrimiento de caminos, puedo seguir hablando de una serie de cosas que se realizan en la casa. Y en cada momento hay una transmisión intergeneracional de saberes. Y en cada una de estas actividades hay toda una cultura educativa que es muy importante conocerla. No son un conjunto de prácticas. Los humanos ven las señas, ven los momentos. Cuando se hace un calendario comunal de la biodiversidad en la Amazonía, uno tiene que ver en qué momento se come, en qué momento se practican los ritos, en qué momento se realizan la cerámica. No es que se realizan en todo el tiempo y en todo lugar. Tiene su ciclo, tiene su momento ligado a lo que sale de la chacra, a lo que sale del agua, a lo que sale del bosque. Estas cosas se tienen que ver en su relación, ¿sí? El espacio de la casa es pues un espacio muy importante. El otro espacio es el espacio de la chacra. Dependiendo de los ecosistemas, hay comunidades más chacareras que otras. En general, yo puedo decir que las comunidades que están en la Amazonía alta son mucho más chacareras que las que viven en la Amazonía baja. Y no es porque los otros no tengan también una diversidad de cultivos, ¿sí? Sino que su vida depende en algunos casos muchísimo más de lo que sale del agua, de lo que sale del bosque, que lo que sale de la chacra. Yo he visto comunidades en las cuales las chacritas son bastante pequeñas, ¿me explico? Mientras en otras son sumamente extensas. He visto chacras, la agricultura amazónica es una de las agriculturas más exquisitas, quién sabe, del mundo. Miren ustedes, solamente para decirles, porque podamos seguir conversando muchísimo, miren, hay una agricultura que brota, que se hace en la Bárcea, particularmente en las playas de los ríos. Y es una agricultura estacional. Cuando bajan los ríos queda un limo en las playas y ahí hay una agricultura. Y por tiempo, sabe Dios cuántos años, cuántos centurias, esta era una de las agriculturas y es todavía una de las agriculturas más exquisitas y más finas, más ecológicas del mundo. No se remueve el suelo, se hace un hueco, se siembra y el ciclo vegetativo, especialmente de los frijoles, especialmente en toda la cuenca del Ucayali, el famoso frijol ucayalino, siempre ha salido de la Bárcea y ha sido enormemente productivo. Y digo ha sido porque ahora tenemos decrecimientos en la productividad por otro tipo de problemas ecológicos que tenemos en la Amazonía. Pues bien,
Aquí hay por ejemplo, este es un espacio chacarero muy especial. El otro es el espacio inundable, en general en el continente. Se cultiva también ahí cuando baja el río y ahí, en general, el terreno es inundable. Hay plantas que se cultivan allí después de que baja la inundación, pero sin embargo hay plantas que, como mi querido plátano guayaguino, resiste la inundación. Y ahí está durante todo, pero ahí la mayoría de cultivos no resiste. Y esto es un tipo de chacra muy fina, muy especial que se cultiva. La tercera chacra es la tercera chacra de zonas no inundables. ¿Me explico? Y allí se realiza todo lo que en general se conoce como la literatura amazónica nos ha dicho sobre el rozo, la tumba, la quema, la siembra, y un periodo de descanso, de empurmamiento, para luego después volver al bosque. Y tiene otros ciclos. Toditos estos espacios chacareros tienen su propio ciclo. No es que hay un solo ciclo, hay diversos ciclos. Y entonces sí hay que ver las interrelaciones entre estos ciclos. Eso es otra cosa que no lo voy a tocar acá. Pero es una cosa muy, muy linda de conocer y en general muy poco documentada. El cuarto espacio, el tercer espacio, es el espacio bosquecino. Es el espacio, uno dice bosque, pero en realidad hay una diversidad de bosques, ¿ya? En principio hay bosques que están en la ladera de los ríos. ¿Me explico? Son bosques inundables y hay bosques no inundables. ¿Me explico? Los bosques inundables son bosques de los cuales depende muchísimo la comida de los peces, ¿sí? Y hay una relación entre el ecosistema de agua y el ecosistema de bosque. Esa es otra cultura, ¿me entiendes? Mientras hay bosques que son no inundables. Y dentro de los bosques inundables, dependiendo del predominio de una planta, uno va a ver seticales, va a ver otro tipo de bosques, qué sé yo, capironales, va a haber, le dan el nombre según la predominancia de la especie. Y ahí hay un ecosistema impresionante. Y ahora, cada bosque, en realidad el bosque no solamente son bienes naturales basados en los árboles, hay también arbustos, hay lianas y hay un ecosistema alrededor de los bosques impresionante. Esto es otro espacio de vida. ¿De dónde saca de ahí? De ahí saca las maderas, saca sus plantas medicinales, saca sus hongos, sale una diversidad de insectos. ¿Me entiendes? Hay una según la cultura, en general los amazónicos viven muchísimo de las larvas, ¿ya? Y las larvas van saliendo de diversos tipos y van teniendo diversos gustos dependiendo de la fuente donde están. ¿Me entienden? El otro espacio de vida es el agua. Y el agua, pues que se extrae el agua depende de las vaciantes y las crecientes. El ciclo del agua en la Amazonía, en los ríos, es otro aspecto lindísimo a conocer. Depende un poco en las vaciantes, normalmente es donde más hay pesca, recolección. Y hay que entender dónde los pescados empiezan dónde desovan, dónde inician su crecimiento, dónde surcan los ríos, dónde bajan los ríos, y tiene que ver muchísimo con las vaciantes y crecientes, ¿sí? Entonces, todo eso lo conocen los pobladores andinos. Lo interesantísimo, y que realmente es una desgracia que en las universidades muchas veces no haya disciplinas que tengan que ver con estos 4 espacios de vida, es que todos estos espacios de vida están interrelacionados. Yo quería encontrar un Julio Valladolid de los Andes en la Amazonía, ¿no? A mi colega que lo van a escuchar más luego que yo. ¿Me explico? ¿Por qué razón? Porque digo, oye, ¿quién me puede ayudar a esto? Ah, profesor, me dice, usted quiere saber a alguien del bosque. Vamos a llevarle a un ingeniero forestal. Oye, yo quiero que alguien que me extienda del agua que hay en la Amazonía. Ah, vamos a llamar a un biólogo de aguas continentales acá de la Universidad de Iquitos. Oye, yo quiero a alguien chacarero. Ah, vamos a llamar a alguien de agronomía, etcétera, etcétera. Les voy a decir qué complejo es que alguien pueda tener una idea que la tiene el indígena. Primera cosa, desafío, es una comprensión relacional, holística de los espacios de vida del amazónico.
Y esto ha tratado inclusive en la UNIA de tratar de resolverse, pero se necesita profesionales que puedan entender esto. Y no solo, y además toda la formación técnica en las universidades está basada en entender la naturaleza como un recurso manejable. Y para el indígena, y acá entro en las propias comprensiones, son personas con quienes dialogo. Las entidades que están ahí, el agua, el bosque, todo tiene su madre. En nuestra comprensión del mundo, todo tiene su madre. El río tiene su madre, ahí habitan las sirenas, viven los yacurrunas, y hay todo un ciclo, una comprensión de la cosmovisión. A esto es pues otra cosa extraordinaria, ¿me explico? No hay una misma comprensión. Los machiguengas ven 7 mundos, ¿me explico? Los aguajumbias otro tanto. Los quechos con los cuales trabajo, miren los mundos que ven. El cielo. Pero el cielo no vista solamente como las estrellas, sino también como un mundo muy parecido al que nosotros vivimos. ¿Ya? Hay otro donde vivimos. Y hay otro, el espacio, el otro espacio, de la otra cosmovisión, es el agua. Y dentro de otros cuatro espacios, lo que junta muchas veces es la circulación del agua. Y cada cosmovisión tiene su propio modo de ver el mundo. ¿Me explico? Entonces, para entender estas prácticas, uno tiene que entender las propias cosmovisiones que anidan en esto. Entonces, cuando uno hace y con esto termino esta primera parte, muy rapidito, miren ustedes, cuando uno hace una investigación de los espacios de vida, tiene que tener en cuenta las prácticas, tiene que tener en cuenta estos diálogos con la naturaleza que ya le llaman señas. Por ejemplo, dice, ya va a venir ya el pescado, ya las garcitas están ya viniendo. ¿Me explico? Ya es seña de esto. Oye, ¿sabes qué? Ya hay que sembrar pues, la yuca. Ya está en quinto de luna. Ya nos está diciendo que debemos de sembrar. Oye, no te olvides, pues, de sembrar tu frijolito. Tiene que ser en el quinto antes de la llena. Y entonces, no sé, o la otra cosa que hay que entender es las relaciones entre los astros y la agricultura. Sí. Entonces, está muy vinculado. Oye, no vayas a ir, para sembrar yuca tienes que ir comiendo huevo, pero no frito, sino cocido, para que la yuca salga polvo, polvo. ¿Qué vas a entender si no eres de allí? Todas estas comprensiones del mundo. Te ríes, porque no sabes. Y sin embargo, hay una relación de analogía entre el hombre y la naturaleza. Yo no puedo hacer cosas que dañen la naturaleza. ¿Me explico? Si yo quiero que el café produzca, o el frejol produzca, yo tengo que buscar un tacarpo de planta de café para que el frejol produzca harto. ¿Me explico? Y en la comprensión racional, causal, y que muchos nos hemos formado, no nos es de utilidad para entender muchas prácticas. Entonces, ¿qué terminamos diciendo? Son prácticas míticas, mágicas, son supersticiones que ya debemos olvidar. Este es otro desafío que tenemos en la formación docente. ¿Me explico? ¿Sí? Y es lo que vienen los niños y niñas, con esas comprensiones del mundo vienen. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no has venido? Bueno, pues el momento no era, ¿no? Estaba la niña con su menstruación, entonces no podía hacer determinado tipo de actividades. Pero eso, pues, para un profesor formado en alguna de nuestras universidades, ¿cómo puede ser que no pueda hacer? Entonces, no entender los ciclos de vida de las mujeres, de los hombres y de sus interrelaciones es todo un desafío que hay que hacer. Después es un mundo muy ritual. Yo me voy al bosque, tengo que ir con mi cigarrito, tengo que hablar con los espíritus del bosque para que me dejen entrar al bosque. Entonces hay todo un mundo ritual. Entras a las chakras, ahí están los espíritus, hay que estar conversando con ellos para que te dejen. Entonces hay todo un mundo ritual también. Entonces no solamente son las prácticas, hay que ver la naturaleza para ver el momento en el cual se realiza una actividad. Tiene también sus secretos que tienen que ver con otras comprensiones del mundo, de las relaciones entre humanos y naturaleza. Hay veces hay que tener, son rituales, vinculaciones con las otras entidades para estar bien. Y cualquiera manera, y cualquiera de estos actos tienen que ver con una relación de profundo respeto entre el hombre y la naturaleza, etcétera, etcétera. Ustedes podrían tener
un montón de, digamos, una diversidad de expresiones. Y ya van viendo ustedes el primer desafío que tenemos en la formación de los docentes indígenas. No es suficiente ser de acá, muchas veces de la Amazonía, y haber vivido en la Amazonía es un dato muy importante. Hablar la lengua es un dato muy importantísimo, sino también hacer una reflexión sobre las epistemologías, especialmente cuando uno va a trabajar en educación, porque no hay una relación de sujeto-objeto y toda la nociología, toda la psicología que enseñamos nosotros está basada en la generación de conocimientos, basada en una relación sujeto-objeto. Entonces, con ese tipo de cosas, tú no vas allí a entender esta que yo hago en cooperación con la luna, las cosas. Entonces, lo que el saber hacer está vinculado con un diálogo entre personas. Es más una minga de saberes que una relación de sujeto-objeto por el cual el sujeto se representa la realidad y a través de esta representación actúa. Discúlpeme, pero eso es muy importante, pero insuficiente para entender la interculturalidad y los diálogos de saberes. Nosotros tenemos que entrar en otra episteme y hay que contestar las preguntas: ¿quién conoce? ¿Cómo conoce? ¿Y para qué se conoce? Muy distinto es todo el pensamiento, toda la forma de conocer surgida en la modernidad europea a comienzos del siglo XVI y hecha estatuto de verdad en todo nuestro sistema educativo. Y muy distinto son las epistemologías propias de las culturas andino-amazónicas y particularmente en las Amazonas. Pero este es un bloque temático. El otro desafío que tenemos que entender es las pedagogías. Acá hay formas de regeneración de los saberes que son distintas a los sistemas de acompañamiento del aprendizaje en las culturas occidentales modernas. Acá hay las pedagogías. Acá se dice, ¿por qué le das ese pollito a la María? Ella no tiene mano. La mano es fundamental aquí en la regeneración de saberes. No tiene mano, pues la Gladys para sembrar la ruda. ¿Para qué le das? ¿Me explico? En cambio, tiene mano para otras cosas. Ella, ha hecho cuando de niñita, así harto crecer las gallinas. ¿Me entiendes? Mientras los otros no tienen mano para eso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto en términos pedagógicos? ¿Me explico? Entonces, esta es la otra. Y luego no estamos acostumbrados acá a repetir. Acá estamos acostumbrados a recrear, porque ningún nicho ecológico es parecido a otro. Y el niño y la niña no está acostumbrada a repetir. ¿Ya? El saber, además, es muy local. Lo que es útil para una familia no necesariamente es útil para otra. Si ya tomar el preparado de verbena para que tu hijo bote los bichos, es diferente para Juan que para Rafael, que está en la otra familia. Entonces no hay regularidades, no hay igualdades. Este niño viene con una cosmovisión en la cual el mundo no se repite, sino se recrea. Y lo que es bueno para este año no es bueno para el próximo año, porque el saber es circunstancial. ¿Cómo, si no sabemos cómo va a venir el río, cómo podemos saber exactamente qué vamos a hacer? El saber aprendido es muy bueno porque nos da ideas, nos recuerda cómo van a hacer las cosas, pero cómo vas a hacer las cosas, eso depende de las circunstancias. Eso depende de un conjunto de circunstancias. Entonces este niño y niña viene con un saber local y circunstancial. ¿Y qué cosa es el patrón pedagógico moderno? Es la repetición de protocolos y secuencias ya predeterminadas, donde si el niño y la niña no repite el canon establecido de sujeto, verbo y complemento, ustedes lo desaprueban dentro del sistema. ¿Me explico? Y no se trata simplemente de que no aprenda a conjugar bien los verbos, sino entender el docente las tensiones que para ese niño significa pasar de un modo de construcción verbal a otro. Porque en su lenguaje hay condicionales. ¿Dónde es? Aquí cito nomás. ¿Cuándo será? ¿Sabrá? Pues será, no será. ¿Cómo será? Y entonces su vida es una vida de condicionales. Su vida es un mundo de subjuntivos, no es un mundo de afirmativos, porque no está en el mundo máquina, de repeticiones constantes, no está en el mundo de la fábrica. Y disculpen ustedes, pero la pedagogía que estamos utilizando en la Amazonía nada tiene que ver, o muy poco tiene que ver, el uso del idioma no es suficiente.
Hay que entender y comprender todos los procesos que están allí. Por ejemplo, este tema, hoy peor todavía en el sistema que está incorporado a todo un proceso de abstracción. Si uno no sabe lógico, matemáticas y comunicación integral, no pasa. ¿Y qué pasa con todos estos niños y niñas que aprenden con el cuerpo? Que no han devaluado el cuerpo, sino hay una relación entre mente y cuerpo para aprender. No, les paramos jalando. Y hace 20 años que aplicamos este tipo de encuestas y paran desaprobados estos niños. Y es terrible esto. Y sin embargo son extraordinarios criadores de la vida, pero que el sistema no funciona y no los premia y más bien los devalúa. Aquí tenemos que revisar la pedagogía. El tercer elemento que tenemos que revisar es muchas veces hay la idea que estas sociedades no cambian. Tenemos que entender los desafíos que significa la innovación en este tipo de cultura. Las culturas están innovando, pero no es innovación o cambio dentro del esquema industrial moderno del progreso. Son otro tipo de cambios. ¿Me explico? Es como el cambio de nuestras aves. Cambian el plumaje, pero el canto sigue siendo el mismo. Pero se cambia el plumaje en función de los tiempos. Pero el cambio es otra cosa que el cambio industrial moderno, donde ya prácticamente las cosas están hechas para usar y votar. En cambio, en la nuestra hay todavía cosas diferentes. Y la cuarta cosa que tenemos que trabajar en todo lo que es la pedagogía y los desafíos que tenemos es el tema del diálogo de saberes. ¿Cómo hacemos para incorporar la cultura occidental moderna? Porque los padres quieren que sus hijos aprendan la modernidad. ¿Cómo hacemos para enseñar la modernidad sin erosionar la tradición? Y hacer que nuestro sistema educativo sea un sistema educativo abierto a la diversidad. Esto en el país es un desafío y es aún más profundo en la Amazonía. Entonces, esto lo voy diciendo de paso. Gladys, tú me dices cuánto tiempo tengo, podemos hablar todo lo que quieras. Tú me dices, Grimaldo, te falta tanto tiempo. Grimaldo, te doy 8 minutos. 9:30 arrancamos la segunda parte. Gracias. Miren ustedes, y entonces tenemos el primer desafío que tenemos de carácter pedagógico, es colocar los textos en contexto. Y acá hay un desafío tremendo en la territorialización del currículo. Ahora se habla de regionalización del currículo. Yo no sé si esto es trasladarlo de Lima a provincias. Me explico. Trasladar el poder que ahora tienen 4 burócratas, pero a los burócratas de Iquitos o a los burócratas de Pucallpa o a los burócratas de San Martín. O realmente estamos pensando en entender cómo son las culturas educativas de nuestro territorio. Y si vamos a entender descentralización y regionalización curricular, territorialización curricular, contextualización curricular, por Dios, en el país nos hace hacer falta muchísimo, muchísimo. ¿Ya? Y las normas están dadas. ¿Ya? Pero ahí lo que se necesita es un fuerte esfuerzo de formación docente desde el pregrado, el posgrado, en territorialización del currículo, en contextualización, en adaptación, en sintonización. Ese es un tema. Y eso tiene que ver con dotar de capacidades y competencias a los estudiantes y dentro de la docencia misma para poder entender los territorios que tenemos en el país. Un país muy diverso. Primer desafío, poner el texto en contexto. O sea, lo que se llama contextualizar. Y esto no lo hemos hecho, a pesar de que hemos escrito textos en los diferentes idiomas, esto es un desafío, que yo lo dejo, habrá que ver cómo se hace. ¿Me explico? Pero muchos de nuestros textos que hemos hecho, ahí están en los anaqueles de las diferentes instituciones educativas que no se usan. Entonces, ¿qué cosa vamos a hacer para territorializar? Segundo desafío, es que no podemos, yo francamente espero que la Cayetano, la Ruiz de Montoya y todo, empiecen a trabajar de manera articulada las diferentes áreas. He hablado sobre la articulación, es que es imposible entender el bosque sin entender el agua. Imposible entender la chacra sin entender el agua y sin entender el bosque.
¿Qué significa esto? Que el pensamiento, el sentipensar de nuestros niños y niñas es relacional. ¿Qué cosa estamos haciendo en las universidades? Hemos partido el currículum en especialidades. Y cada uno de nosotros, profesor Rengifo, entre porque le toca tal tema. Lo que tocó la profesora o el profesor anterior, a mí no me interesa. No estamos trabajando de manera articulada y relacional por proyectos de aprendizaje. ¿Me explico? Y sin embargo, no es porque el ministerio lo dice ahora, vamos a trabajar en proyectos por competencias, por esto, sino porque probablemente más se adecue con el pensamiento holístico, totalizador y el pensamiento relacional del niño y la niña amazónica, que todo lo vincula. ¿Me explico? Y además no es un pensamiento analítico. Yo no voy a pasar acá el video donde una niña o niña, su profesor le dice, vas a estar en la Feria de Biodiversidad y le da una clase de cómo debe explicar una planta. ¿Cómo decimos nosotros que debe explicar la planta? Explicas la raíz, el tallo, las hojas, la flor, y la niña felizmente se olvidó lo que le dijo su docente y habló, esta plantita sirve para tomar así, para que botemos los bichos, o sea, las relaciones de la planta con lo que es su utilidad con otra entidad. Entonces le interesa más las relaciones y después entra, la raicita es la que sirve para esto. Y dentro de otra comprensión del mundo. En cambio, el currículo es un currículo basado en el pensamiento analítico para la abstracción. Ahí tenemos que repensar la manera como articulamos las áreas, ¿no? Y estamos haciendo acá, no siempre con mucha suerte, de tratar de que todos los docentes trabajen a lo largo del año sobre proyectos y en función de un calendario, ¿no? Para que los egresados no repitan lo que les han dado en el pregrado, ¿no? Repite área por área. Y de 8 a 10 matemáticas trabajan otros temas. De 10 a 12 trabajan comunicación con otros ejemplos de la realidad. Pobre niño y niña que tiene que pasar de un mundo a otro en 4 horas. Por favor, resolvamos este tema. Y el tercer desafío, y con eso termino, es el desafío del diálogo de saberes. No solamente, esto implica tres retos. Primero, entender la modernidad. ¿De dónde viene toda esta noción de cuerpo humano como un conjunto de aparatos y sistemas envueltos en una bolsa llamado piel? ¿De dónde viene esto? Alguien lo dijo esto. Y se extendió con criterio de verdad. Y le dicen conocimiento universal. No, por favor, esto lo ha inventado una tribu, es la tribu europea, igual que las matemáticas. Hablemos muy claramente esto. Pero en ese cuerpo que están ahí en estas láminas en quechua, castellano, aguajún, shipibo, conibo, así donde está el esqueleto, ¿sí? Ese no es el cuerpo de mi abuela, disculpe. Con ese cuerpo no se identifica mi abuela. Ese cuerpo de mi abuela no está en el currículo, no está. Mi abuela hablaba de que nosotros tenemos nuestra ánima. Y cuando nuestras ánimas se sale, porque nos asustamos, el cuerpo se debilita y puede causarnos eso. ¿Dónde está ese cuerpo? Ah, no, ese cuerpo, no, a nosotros lo que nos interesa es este cuerpo disectado, autopsiado, que ha sido criticado muchísimo, incluso por Michel Foucault. Entonces hay que empezar a repensar la noción de cuerpo. Entonces, si yo no les voy a hablar acá las diferentes áreas en las cuales hay que repensar el diálogo de saberes entre las culturas amazónicas y la cultura occidental moderna. Porque la segunda cosa que hay que hacer es entender la Amazonía, ¿no? Entender la cultura educativa amazónica, ¿no? Y no motejarla, por Dios, de informal o no formal. Informal será el profesor Rengifo, que ha sido durante su vida incapaz de entender las culturas educativas de su pueblo. Eso no quiere decir que hay que cultivar 40 variedades se haga con sistemas informales. Eso solamente le puede caber en la cabeza de alguien que no conoce los horizontes culturales nuestros. Entonces, esa
o no formal no ayuda al diálogo de saberes, porque el diálogo de saberes se realiza tiene como precondición la equivalencia, que tú y yo seamos equivalentes en la regeneración de la vida. Pero si te motejo de no formal o si te motejo de informal, ya no puede haber diálogo de saberes. Entonces lo único que hace que el profesor saca de ti lo que se llama conocimiento previo y te invita una horita a la clase y cree que con eso ya hace interculturalidad. Entonces, miren, colegas, nosotros en la formación docente tenemos en el país un gran reto, además, porque estamos en época de pandemia. Y tengo la impresión que este bicho, que este migrante que ha llegado para quedarse. Y cada vez que pensamos que ya se fue, muta y se presenta de otro modo. Entonces tenemos nuevos desafíos que implican prácticamente creaciones nuevas de todo carácter educativo que tenemos que hacer para resolver el tema de acompañar los aprendizajes de nuestros niños y niñas en estas épocas que nos ha tocado vivir, épocas tan inciertas. Muchas gracias, Gladys, y disculpen que amanezca con este tipo de mensajes. Muy amables. No, muchas gracias a ti. Podríamos, creo, todos seguir escuchando. Sabemos tampoco realmente de la Amazonía, ¿no? Este es un reto constante, permanente para nosotros docentes, y creo que todos nos hemos quedado pensando en el tema.